a la directora de la Real Academia de Gastronomía, que viene ahora a compartir la ponencia con él, yo voy a presentarlos a los dos, es decir, voy a explicar un poco sus respectivos currículum. Vamos ganando tiempo y así cuando ellos lleguen directamente pasamos a la ponencia, porque al fin y al cabo ellos sus currículums se los saben. Yo creo que no hace falta que se los cuente, pero a ustedes sí estaría bien que se los mencionara, ¿vale? Bueno, pues si me atienden un momentito, bueno, Lourdes Plana, que vendrá ahora con Antonio Sánchez de Mora para acá, y bueno, ella es miembro de número de la Real Academia de Gastronomía y bueno, ha sido fundadora de la Academia Aragonesa de Gastronomía, es premio nacional también de la Academia Española de Gastronomía del año 2004 a la labor que ha realizado en la prensa gastronómica. Ahora mismo es presidenta de la Real Academia de Gastronomía desde pues prácticamente hace muy poco, desde septiembre de 2020. Ha dirigido diversas empresas y está fundamentalmente vinculada a lo que es la comunicación gastronómica y con base científica, es decir, ha tenido un peso importante en distintas revistas, en distintos grupos de difusión, de medios, etcétera. Y bueno, yo creo que para nosotros también poder contar con ella en este taller de esta mañana y sobre todo pues también con el aval de la Real Academia de Gastronomía, pues evidentemente es importante, ¿no? Y bueno, yo ya les dije el primer día que, exceptuándome a mí, que soy un desastre, el resto de los ponentes son ponentes de gran altura. Y bueno, la verdad es que es cierto. Y eso lo vamos a ver hoy. Hoy tenemos dos talleres extraordinarios impartidos por, bueno, por historiadores de primer orden. Eh, Antonio Sánchez de Mora, que ahora le ha estado comentando unas cuantas cuestiones sobre el viaje de Magallanes. Él es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. Curiosamente, bueno, pues los historiadores seguimos una evolución con el tiempo muy, muy singular. Yo empecé siendo historiador del arte, luego hice cursos de doctorado en arqueología, después he terminado siendo doctor en historia moderna, o sea que al final hemos hecho... Y Antonio Sánchez de Mora era medievalista, lo que ocurre que luego, bueno, pues entró en el cuerpo facultativo de archivero del Estado, él es jefe de sección en el Archivo General de Indias de Sevilla, o sea que evidentemente de lo que les va a hablar está muy más que informado. Y bueno, terminó vinculándose al mundo de la alimentación. Bueno, ha publicado, ha escrito distintas obras. Yo colaboré con él hace unos cuantos años. Él hizo una exposición magnífica, se llamó Sabores que cruzaron el océano, o los océanos. La hizo en Madrid, la hizo en Filipinas, la hizo en Sevilla, en el Archivo de India, la hizo luego también en el Sanlúcar de Barrameda, que fue el lugar de donde partió la expedición de Magallanes y Elcano, el último puerto, digamos, de la península que tocó. Y bueno, hicimos una exposición magnífica y unas jornadas de recreación histórica también excelentes. Y luego, bueno, ha sido también comisario de otra exposición, de la que también elaboró el catálogo, fabulosa, que se llama Pacífico, que también precisamente pues habla de esos descubrimientos vinculados bueno, al Nuevo Mundo y a los océanos descubiertos por Vasco Núñez de Balboa, etcétera, ¿no? Bueno, ha colaborado también pues, con Dionisio, lo tenemos ahí, editor del Escorial, que ya comentaba hace un momento, en la edición de ese precioso facsímil, que es precisamente las viandas que figuraron en las bodegas de las naos que conformaron la expedición de Magallanes y Elcano cuando salieron del puerto de Sevilla en busca de la especiería, en busca de las especias del maluco. Y bueno, ha participado en multitud de ponencias, multitud de artículos, o sea, tiene un aval y una base extraordinaria, ¿no? Ahora mismo también pues, es jefe de referencia en el Archivo General de India desde el año 2015, con lo cual pues también estamos hablando de todo un personaje. Ha colaborado con multitud de instituciones oficiales, la Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, etcétera, con proyectos, por ejemplo, como Sabores de Ida y Vuelta, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo bueno, que va a ser una aportación, las de esta mañana van a ser unas aportaciones realmente apasionantes y de las que vamos a disfrutar. Yo me callo ya, esperamos a que los ponentes lleguen, que deben estar a caer, porque el tren ha llegado ya, y directamente pasamos a la ponencia. Muchas gracias. Bueno, pues como ven ustedes, Lourdes, ¿ves? Lourdes Plana y yo vamos a hablar de la cocina de ida y vuelta, ¿vale? La cocina de ida y vuelta o las cocinas de ida y vuelta, porque realmente
con la primera frase ya lo estamos diciendo, ¿no? Cocinas que fueron y vinieron, que van y vienen y que irán y vendrán, porque es una dinámica general en la gastronomía, el que fruto de los encuentros y de los viajes, pues circulen también los alimentos, las técnicas, las cuestiones gastronómicas, lo cual le da un dinamismo continuo. Y podríamos plantearnos cuándo comienzan a ir y venir la gastronomía, pues desde el mismo fuego, ¿no? O desde cuando empieza a cultivarse. Pero bueno, nosotros venimos a centrarnos sobre todo en ese impacto que fue el encuentro con América, siglo XVI, y la primera de las cuestiones que traemos es si hay algo de ese legado gastronómico andalusí en la cocina española que llegó a América, y la respuesta evidentemente es afirmativa, ¿no? Europa, Asia y América se encuentran en ese proceso de expansión de las comunicaciones, de los intercambios. Hay un periodo clave que es comienzos del siglo XVI, pero luego va a haber distintos momentos, también dependiendo de las distintas zonas, donde nos vamos a encontrar con esa realidad, ese dinamismo en el ámbito gastronómico. Y una cuestión también que quiero plantear yo, porque yo no me considero un gastrónomo, investigo sobre la gastronomía desde la perspectiva histórica, ¿qué fuentes de información tenemos para conocer la gastronomía? Fuentes escritas. Ayer se estuvieron viendo distintos recetarios, libros de cocina, obras que tocan temas gastronómicos, también la documentación, muchos tipos documentales aportan información. Aquí tenemos esta muestra de los alimentos de la expedición de Magallanes, podríamos traer cuentas, relaciones de cuentas de víveres, de alimentos para muchas instituciones, crónicas que narran los sucesos y, entre otras cuestiones, pues cómo se alimentan, inventarios de bienes, pero también fuentes iconográficas, que después vamos a tener también una ponencia sobre esta cuestión, ¿no? Pinturas, relieves, manuscritos que nos presentan desde un punto de vista gráfico esa información. No hay que olvidar que otras disciplinas como la arqueología y los estudios paleobotánicos, por ejemplo, nos están transmitiendo información sobre ingredientes que se utilizaban, incluso sobre técnicas. Estoy recordando unas excavaciones en Filipinas que han hecho también un estudio paleogenético, paleobiológico, identificando restos de cítricos en conchas y en cuencos, lo que les lleva a interpretar que esa fermentación en cítrico es algo que no llega en el siglo XVI, sino que es previo al contacto con España, por ejemplo. Y desde luego la cultura popular, la antropología, son todas distintas disciplinas, nos pueden ayudar. A mí me interesa también recalcar qué implica la gastronomía, porque hablamos muchas veces de la cuestión nutricional, al fin y al cabo es una selección, preparación e ingesta de alimentos, pero hay un objetivo que es la nutrición y también está el disfrute, muchas veces está el disfrute. La gastronomía además implica algo más, la forma de alimentarse, las pautas de comportamiento en torno a la alimentación, que no son iguales en todas las culturas y en todas las circunstancias. Incluso el nivel social, elementos culturales que influyen, de todo esto pues iremos lanzando pinceladas. Y a mí me importa también recalcar que en la alimentación, en la gastronomía, intervienen distintas cuestiones. Están los ingredientes, por supuesto, esos son un elemento identitario de la gastronomía de un país, una región o una comunidad, pero también están las técnicas. No todas las culturas cocinan de la misma forma, transforman los alimentos de la misma forma. Incluso hay unos hábitos, unas costumbres alimenticias, muchas de ellas pasamos por encima de ellas nosotros mismos y no nos damos cuenta de la relevancia que tienen como elemento identitario y cultural. Recuerdo yo mi estancia de Erasmus con un estudiante noruego, finés, y le parecía asombroso y fantástico aliñar una lechuga con aceite, vinagre y sal. Aceite de oliva y vinagre y sal. Le digo, para mí es que eso es básico, o sea, no se me ocurre, pero porque lo veo como algo propio y no soy consciente
de determinados hábitos y costumbres alimenticias que tenemos en nuestro día a día y qué es lo que nos pide el cuerpo. Y muchas veces nos cuesta decir, bueno, vamos a aliñarlo con limón en vez de con vinagre de vino. Bueno, en mi casa en mi casa de mi madre usar un vinagre que no sea vinagre de vino de Jerez es poco más o menos que un pecado. Hay un hábito y una costumbre ahí muy presente, y lo mismo pasa en otras culturas. Primero quiero acercarme a esas fuentes, cómo nos transmiten información. En este caso de la gastronomía del siglo XVI, en esta muestra de esta expedición y en otras más, cuestiones que salen a la luz, alimentarse en alta mar, de hecho hay una finalidad fundamental, alimentarse, a eso no es un viaje de placer, está claro, y ahí hay cuestiones a tratar, como son los víveres y la forma de conservarlos. Podemos considerar la alimentación que se traduce de esta documentación de una expedición que cruzó el Océano Atlántico y el Océano Pacífico como una muestra de la gastronomía popular andaluza, la Baja Andalucía de principios del siglo XVI, sí, pero asumiendo que hay una cuestión que es la conservación que va a mediatizar la gastronomía de a bordo. Los mismos marineros que tienen que comer con esos alimentos que están muy limitados por las técnicas de conservación, cuando están en tierra, pues estaban trabajando en el barco y hay unas cuentas de que se compran unas granadas, unos nabos. ¿Por qué? Porque es un producto fresco que se puede consumir. Eso no se puede embarcar, luego se tiene que adaptar. ¿Se cocinaba a bordo? Se cocinaba a bordo, y se tenía a veces la oportunidad de disfrutar un poco con esos ingredientes. Pero claro, en momentos de tempestad, en momentos difíciles, pues había que adaptarse a las circunstancias. También influye la climatología. Las expediciones estas pasan por los trópicos con mucho calor, pues es lógico que se planteen platos refrescantes, una mazamorra con los bizcochos, el aceite y el vinagre, algo fresquito, y sin embargo cuando se acercan a zonas frías, entonces ahí el aporte calórico, lo cocinado, pues tiene más sentido. Y luego pues asumir la realidad de que luego se empiezan a estropear, se empiezan a perder alimentos, faltan los víveres, ahí queda sobre todo el hambre, sobrevivir, adaptarse a las circunstancias y seguir adelante, ¿no? Son cuestiones que afectan en esto de la alimentación. De esta expedición, pues presentaba aquí el manuscrito, que lo tienen ustedes ahí, les animo al que no lo haya visto después en el descanso verlo. No voy a profundizar, también por agilizar un poco, pero aquí hay una relación de todos los alimentos que aparecen. Insisto, aquí vemos alimentos que llevan con ellos en el viaje, el tiempo que duraron, pudieron degustarse, poco a poco se fueron perdiendo, entonces tiene que adaptarse, y hay una nueva etapa en la alimentación de esta expedición. Bebidas, el vino y el agua. El vino es un alimento, una bebida y un alimento muy importante. El agua se estropea, es una sociedad que consume vino, un vino joven, un vino de poca graduación alcohólica, que suele incorporar a veces otros elementos para conservarlo mejor, por ejemplo, cocerlo con algo de miel, es una técnica que solía utilizarse. El agua también la llevan, también cocinan con ella y también la consumen, evidentemente, y si tocan tierra, hacen aguadas, reponen agua. El bizcocho de trigo, un buen pan candeal, cocido 2 veces para darle mayor sequedad, ahí sí he hecho pruebas, me puse a hacer pruebas, y dejar que pasaran 15 días y a ver si eso se puede comer, y ahí asumir que pensamos que comen el bizcocho a pellizcos, no. Eso lo admite la primera semana como mucho. Es un ingrediente más para remojarlo, para cocinarlo. Y entonces ya se comprende un poco cómo es la alimentación a bordo. Llevaban aceite, vinagre, sal, ajos y cebollas, ya podemos hacer unas migas. Legumbres secas, para dar cierta alternancia, garbanzos, habas, lentejas, en ese orden en cuanto a cantidad. El arroz lo he incorporado aquí, porque la experiencia de ver la documentación, aunque sabemos que es un cereal, pero el arroz aparece asociado a las legumbres. No sé con quién estuve hablando del ámbito de la biología, que me explica que precisamente el almidón de arroz combinado con las legumbres implica una transformación química que facilita la digestión.
Eso es una cuestión que me lo comentaron de viva voz y tendría que profundizar. Carne de vaca salada, por favor, que sigue apareciendo por ahí que llevaban vacas vivas en Sanlúcar, no podemos llevar una vaca en un barco, en una nao, con lo que implica de suciedad, de alimentación para la vaca, es imposible, no es viable. Otras fuentes, otras expediciones nos demuestran que se compran las vacas, se contrata quien las despieza, se compra la sal y se contrata quien las envasa. Tocinos añejos, cerdo, pescado con distintas técnicas de conservación, no se sala todo el pescado, depende del tipo de pescado, así se aplica una técnica o se aplica otra. Y eso es importante porque, primero, da variedad, segundo, algunos tienen menos cantidad de sal que otros. Y en tercer lugar, al introducir variantes, hay un poco según incida el clima, no va a incidir igual en todos los productos. O sea, el pescado que lleva menos sal nos da variedad, pero a lo mejor dura menos. El que tiene más sal se puede conservar más tiempo, pero no se puede estar todo el viaje comiendo el mismo pescado con tanta sal. Intentan dar variedad. Y así tenemos el pescado seco, como son los cazones, que eso no está salado, es la misma sal que pueda tener el propio pescado y la humedad marina a la hora de transformarlo. El salpresado, como las anchoas o las sardinas, que en este caso la llevan como cebo, también quieren pescar en alta mar. Frutas secas, las frutas, ellos saben que las frutas y los frutos son necesarios. No saben muy bien por qué, pero lo saben. Uvas pasas, ciruelas pasas, y la carne de membrillo, que merecería un estudio. La carne de membrillo es un objeto de inversión y exportación a América por parte de los primeros farmacéuticos que intervienen en la colonización de Santo Domingo. Saben que la fruta es necesaria. A lo mejor no saben muy bien por qué, pero en esta primera etapa es muy habitual el envío de carne de membrillo. Queso, algunos complementos, alcaparra, mostaza, que debemos de entender como hojas de mostaza en salmuera. No voy a entrar en detalle el por qué llego a esa conclusión, pero no como especia. Edulcorantes, la miel y el azúcar, que también son conservantes, la miel es conservante. Y luego extras, pues extras, lo que pudiera llevar cada uno, que no aparece en la lista, lo que pudieran pescar, lo que pudieran cazar. Todo eso formaría ese microcosmos gastronómico de esta y de otras expediciones. Respecto a eso es lo que llevan, pero cuando llegan a América, cuando se empiezan a establecer esas nuevas poblaciones, hay una cuestión también que es alimentar a esa población. En principio, se llevan alimentos para que puedan mantenerse, pero eso no se puede hacer eternamente. Lo que hay que hacer es fomentar que allí se produzcan alimentos. Y ahí empieza esa exportación de la gastronomía, en este caso de la gastronomía española, a esos nuevos territorios americanos. Y me he traído aquí algún ejemplo muy ilustrativo, que son las cuentas de Armada de Lope de Sosa. Esto va para la zona de Panamá en 1519, ahí van pobladores, y entonces en estas cuentas no van solo los alimentos que llevan para el viaje, sino lo que llevan para sembrar y cultivar. En 1519 tenemos semillas, no lo leo bien, semillas y plantones de habas, trigo, garbanzos, cebollino, cardos, mostaza, jonjolí, coliño, un tipo de col, perejil, cilantro, rábanos, nabos, berros, cañamones, esquejes de olivos, membrillos, ciruelos, higueras, granados, melocotoneros. Luego fructificar, no siempre fructifica todo, pero es una muestra de qué gastronomía, qué ingredientes demandaban esos colonos que llegan al Nuevo Mundo. Y a mí de toda esa lista, a mí el que más me atrae es el cilantro, porque siendo un alimento tan habitual en la gastronomía andaluza de principios del siglo XVI, se pierde, entre otros motivos, por esa sospecha de judaizante, pero es que no se puede entender la gastronomía panameña, colombiana, mexicana sin el cilantro. El cilantro, que en este documento no se llama cilantro, se llama culantro.
que es como se llama el cilantro verde en Huelva. Se sigue utilizando el culantro, y la documentación habla de culantro. Es una muestra de cómo camina esa gastronomía hacia el Nuevo Mundo, ¿no? Al Nuevo Mundo se llevaron gallinas, vacas, cerdos, ovejas, cabras, se criaron, se buscan zonas donde se puedan criar, no siempre hay el mismo éxito con las especies vegetales y animales, algunas son más delicadas que otras, el cerdo es más fácil, la cabra es más fácil, la ternera o la oveja ya depende de las zonas, pues lo mismo que la agricultura, que hay veces que cuesta mucho trabajo, ¿no? Distintas muestras de estos animales en América, y un poco un resumen de todo lo que se lleva del Viejo Mundo al Nuevo Mundo, todo lo que se lleva a América, el pan, el vino y el aceite, los animales que hemos dicho, vacas, cerdos, ovejas, cabras, gallinas, las legumbres, hortalizas diversas, las frutas, plantas aromáticas que también se cultivan porque forman parte de la gastronomía, como el laurel, orégano, mejorana, hierbabuena, perejil, cilantro, hinojo, tomillo, que nos las encontramos hoy en día en la gastronomía de muchos de estos países. Incluso el uso de especias. No son autóctonas de la península ibérica, pero así como se utilizan en la gastronomía de la península ibérica, se van a exportar también a América y se siguen demandando y utilizando allí. Pimienta, canela, clavo, nuez moscada, anís, jengibre, pues igual que se consumían y se utilizaban aquí. ¿Hay un acercamiento a los productos autóctonos? Sí, lo hay paulatinamente, en parte por la necesidad, porque no triunfan los alimentos propios y necesitan alimentarse, en parte por simple acercamiento. Es que también nos los vamos a encontrar en la península ibérica y en el Viejo Mundo nos vamos a encontrar también ingredientes americanos. No hay que olvidar que poco a poco van llegando el maíz, los pimientos, frijoles, yucas, batatas, calabaza, piña, vainilla, son ingredientes que en determinadas épocas van a ser asumidos por la gastronomía europea. Cacao, la papa, el tomate, incluso alimentos asiáticos que vamos a conocer a través de distintas vías, porque asiático es el arroz, sí, asiáticos son muchos productos que llegan, como los cítricos, en la antigüedad o en el periodo islámico, pero asiático es también el plátano, que nos llega a través de los árabes, pero que luego cuando llega en América nos encontramos con que también hay plátanos y entramos en la eterna duda de si el plátano estaba en América antes o después de la llegada de los españoles, no me acabo de enterar, lo reconozco, pero y el coco, por ejemplo, es otra fruta, el tamarindo. Para nosotros nos ha influido menos, pero el tamarindo llega a Acapulco en el siglo XVI, hay un documento que habla de que se ha cultivado el Acapulco, o sea, el tamarindo en Acapulco y en Puebla, y en Puebla no ha florecido, pero en Acapulco ya da fruto. Y, hombre, el tamarindo en México, fundamental, ¿no? El tamarindo provenga del Índico. Y aquí son distintas muestras de ese encuentro gastronómico. Aquí hay documentos que nos entran en detalle, Felipe II lo tenemos muy cerquita aquí, físicamente, y quería saber desde el monasterio del Escorial qué posibilidades alimenticias tenían todos los territorios bajo sus dominios, y manda a hacer una encuesta, que son las relaciones geográficas, 1579, o sea, entre los años 1570 y 1580, recibe informes de qué se consume, qué se cultiva, también de las aguas, qué posibilidades climatológicas, de tierras, información completa para ver cómo se pueden poner en marcha esos nuevos dominios. Y aquí nos dan información riquísima, porque aquí en este caso vemos que unas comunidades nativas, esto es de la zona de Nueva España, de México actual, pues como los nativos consumían maíz, frijoles, chiles, chía, quelites, frutas como plátanos. Ya, primera duda, me estás diciendo que los nativos consumen plátano, 1570 y tantos, ya ha llegado y ya ha triunfado y ya han aceptado los nativos americanos el plátano llevado por los españoles, o estamos hablando de que ya hay unas bananas que han llegado en algunas zonas.
Primera duda. Guayabas, zapotes, blancos, guayas, cañas dulces, cultivo de caña de azúcar, que se introduce pronto, animales, las gallinas de la tierra, los pavos, gallinas de Castilla, que ya se crían también, conejos y codornices, ya dudo de si son los autóctonos o son animales de allí que los interpretan así, ¿no? Y frente a esa gastronomía que vemos muy autóctona de los nativos, lo que muestro es solo lo que comen los nativos, En esta otra población, los nativos toman peras, ciruelas, membrillos, uvas no son muy buenas, pero sí melocotones, duraznos y albaricoques, granadas, higos, limas, naranjas, moras, rábanos, coles, lechugas. Esta comunidad ya ha aceptado los productos europeos y es el mismo año. No va todo al mismo ritmo, hay comunidades que por distintas circunstancias se acepta antes, hay esa incorporación de los ingredientes europeos y en otras, sin embargo, persisten los productos autóctonos. Y podríamos seguir. Voy a ir rápido y no me voy a entretener en mostrar cómo también los productos americanos los vamos conociendo en el viejo mundo. Este es un texto muy bonito de Bernardino de Sahagún que describe no solamente el tomate, sino cómo comían el tomate. Los señores, la aristocracia azteca, lo comen de muchas maneras, en cazuelas, cazuela de gallina, con chile bermejo, con chile rojo. Va contando las distintas técnicas, pero ya empieza, claro, los conocimientos aprendidos propios nos hace que los asociemos a un plato que vemos y que es autóctono, porque el pipián me suena a mí a un recetario de época medieval, y eso los aztecas no tienen pipián. Lo que pasa es que Bernardino de Sahagún sabe o le suena el pipián y lo ve similar al pipián. Es lo que pasó en Filipinas. Cuando llegaron los españoles, vieron que los filipinos comían arroz y dijeron, pues esto es la morisqueta de los moriscos del Levante español. Y hasta el siglo XIX se utilizaba, hasta que ya triunfó la paella en Filipinas, lo llamaban morisqueta. Muestras de la aculturación es también el consumo de los españoles, en este caso de la expedición de Legazpi, que va hacia las Islas Filipinas, y entre los víveres que se compran está, por supuesto, productos europeos importados desde Europa, como el bizcocho, y están los elotes, el maíz nuevo. Vemos el vinagre, vemos el vino, vemos el aceite, pero también nos encontramos no solo con los elotes, sino con los frijoles, junto con los garbanzos, las habas y el ají. Se lo llevan ya para la expedición. Esos españoles que cruzan el Pacífico ya lo consumen. Este es otro documento muy curioso, porque este es un enfermo, falleció, llegó en la flota de Indias a Veracruz, llegó enfermo, y entonces durante unos días están las cuentas de lo que se compró a ver si se curaba. Se quedó en el barco y le iban suministrando productos y al final falleció. Pero lo interesante es que vemos como a ese enfermo europeo en el Veracruz de principios del siglo XVII, no solamente le dan pan blanco y molletes y huevos, entre las frutas y verduras, berenjenas, granadas, cebollas, limones, que ya se cultivan en Nueva España, porque eso no lo puedes llevar desde España, luego ya se cultivan allí, y calabazas para ensalada, tomates y plátanos para asar. Y eso ya lo está comiendo un español de principios del siglo XVII. No es que lo comieran solo los nativos, los propios españoles ya lo van probando, lo van aceptando, y seguramente el que vive en Veracruz y luego se viene a Sevilla y acaba en la corte en Madrid, pues a lo mejor se trae también y quiere comer lo que probó allí que le gustaba mucho. Y así es como se va difundiendo todo. Este es un caso muy curioso, que son las cuentas del Hospital de Sevilla de 1573, donde en esas cuentas de alimentos están las patatas. Es un rara avis que hay que quitarle mérito, porque con un filólogo, un estudio filológico, lo estuve leyendo, aunque pone patatas, hay que leerlo como batatas. Son batatas, que son las que se introducen en el siglo XVI
y se van a cultivar en la costa tropical de la Costa del Sol española, ahí se cultivan las batatas, y hay que entenderlo como batatas, no como las papas que van a tardar más tiempo en llegar. Bueno, vamos a ver ingredientes viajeros, algunos en los que he querido incidir: pimiento, maíz, cacao, cilantro y los cítricos. El viaje del pimiento es muy interesante, se difunde con muchísima rapidez, intervienen los españoles y los portugueses, no solo en la península ibérica. Los portugueses lo van a introducir en la India, lo van a aceptar en la cocina india, se va a aceptar con mucha rapidez, desde ahí llegará a Turquía, y cuando llegue a Hungría y lo conozcan los austríacos desde Hungría, los botánicos europeos empiezan a dudar de si ese es ají de las Indias o es ají de India, porque es que llega muy rápido desde la otra vía. Al mismo tiempo está llegando a China, y va a transformar también la gastronomía china. El ají se va a extender con muchísima rapidez. El maíz, salvador de vidas, no solamente de España, en zonas húmedas donde el trigo no se podía cultivar bien, el maíz que se introduce para alimentar al ganado acaba siendo aceptado como consumo humano. Hay zonas, no solamente del norte de la España, o sea, la España húmeda, en Croacia también hay una introducción de maíz importante. En China va a salvar a millones, hay un incremento de la población en China a mediados del siglo XVI y se asocia con la introducción del cultivo de maíz, porque hay muchas zonas donde eran deficitarias de alimentos. En cuanto disponen de alimentos, aumenta la población. Hablando un poco del maíz, bueno, ya la importancia que tiene para las culturas americanas, cómo lo consumían, estas ilustraciones de Scott, vemos incluso, ahí vemos los dos instrumentos básicos de la cocina tradicional mexicana. Este no me acuerdo cómo se llama, que sirve para moler el maíz y hacer las tortas, pero luego está allí que pone escudilla en este de aquí, pero realmente yo creo que es un molcajete, el equivalente al mortero. Es muy curioso. ¿El atole? No sé. Molcajete sí, el atole, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué? Molcajete, Molcajete es el redondo. Es el redondo. El otro no me acuerdo ya el nombre. ¿Atole? No sé si es el atole. Una muestra de en 1578 ya está el maíz en China. Este es el Bengao Gangmu, que es una obra médica y botánica china, y ya incorpora esa ilustración del maíz, diciendo que es el alimento que han traído los hombres del oeste. Claro, para los chinos, los del oeste, ¿quiénes son? ¿Los españoles o los portugueses? El cacao, alimento de los dioses que transformó, sobre todo al elaborar el chocolate, cómo transformó la gastronomía y el disfrute. Controlo un poco la hora. Mira, me encanta este cartel del 19, es buenísimo, dice. Además, Madrid de Escorial, vamos a acercarnos a donde estamos. Además, hay que leer ahí, antes de tomar el chocolate de López, todos muy delgaditos. Luego, después de tomar el chocolate de López, bien orondos. Y luego los que están en la línea, los que toman chocolate regularmente. Es buenísimo el anuncio. Aquí tenemos la chocolatera, la mancerina. La importancia del pavo en América, esa gallina de las Indias. Aquí tenemos pagos de tributos en maíz y en pavos. Y antes del pavo de Navidad me he traído, esto es de Diego Granado, cómo asar el gallo y gallina de Indias. Estamos ya en el principio del 17, ¿no? Ya aparece, creo que aparece en Escapi, yo creo que, porque Diego Granado coge de aquí y de allá, y creo que Escapi ya lo tiene, pero esta recetita, ¿no? Es muy curiosa, es una muestra de cómo se acepta, ¿no? El cilantro, para mencionar como en este caso originario del ámbito del Mediterráneo, cómo se va a difundir, no solo hacia América, hay que en periodo anterior, antigüedad tardía, el periodo islámico, el cilantro va a circular
en sentido inverso hacia Oriente, desde Persia, llegará a la India, se va a extender por todo el mundo islámico, pero es una especie originaria de la cuenca del Mediterráneo. Y en América pues va a ser importante. Y los cítricos, que es un tema muy interesante, no solamente su llegada a la península ibérica, que ayer salió a relucir y esta tarde saldrá otra vez a relucir. En este caso me acerco a documentos donde nos muestran cómo se introducen en América los cítricos. Aquí, en Puebla de Los Ángeles, se da muy buen trigo, viñas y todos árboles de Castilla, con naranjos y todo agrio. Y esto estamos hablando de mediados del siglo XVI. Pero es que también esto es en el Perú, ¿eh? Cuando hablamos del ceviche peruano, hay un antecedente, pero la cuestión está en que aquí tenemos una decisión de una de las provincias, una de las localidades cercanas a Jauja, creo recordar que era, y aquí tenemos referencias, no me voy a entretener a leerlo, pero ahí distingue limas, limones, toronjas, se cultivan los cítricos. Esto es también de las relaciones geográficas, de 1580, o sea que sabemos que lo introdujeron, o se sospecha. A mí me gustaría ver una esclava o sirvienta doméstica de origen morisco que llevaba sus semillas, pero se supone que la cocina, el uso de estos cítricos en la cocina morisca fue el modo por el que tuvo tanto éxito en la Lima virreinal el uso de la lima y el antecedente de las limas actuales. Y cómo las técnicas también intervienen en ello. En esta circulación no solamente se intercambian ingredientes, se intercambian técnicas. Los encurtidos, los macerados en cítrico y en vinagre, circulan en las cocinas de una y otra cultura, van circulando. Sí, los españoles introdujimos el escabeche en América, pero luego está la gran pregunta, ¿quién introduce los escabeches en Filipinas? ¿Los españoles o los comerciales o los comerciantes que venían de Malasia por influencia de la cocina persa en la hindú, donde también hay escabeches? Y las acharas, que el término achara filipino se asocia más bien a un término de la gastronomía india. Es curioso, a mí me insiste mucho en la importancia de la cocina en dos tiempos, esa cosa tan habitual para nosotros que es un sofrito, ese sofrito previo de ajos y cebollas, y luego ya introducimos otros ingredientes, introducimos el agua, eso es algo bastante peculiar de la cocina mediterránea y no es tan habitual en otras culturas. Y acercándonos a lo que hablamos ayer, de estos limones, la circulación de limones, este es un documento muy interesante porque esto es de Cristóbal Colón. 1494 no solamente se mandaban víveres para la población que había en la isla de Santo Domingo, sino que además se piden unos alimentos específicos para la mesa del almirante, junto con otros bienes para la casa del almirante. O sea, el almirante, la máxima autoridad en las Indias, tiene unos productos de lujo, fruto de su posición social. Y entre esos productos hay diacitrones en conserva. Ayer estábamos dándole vueltas a los citrones, cidras, y ayer vimos cómo se conservan. Y aquí vemos cómo Cristóbal Colón le llega por lo menos unos botecitos, ¿no? 20 libras de diacitrón, no es poca cosa. Tenemos confites, tenemos botes de todo tipo de conservas, dátiles, carne de membrillo, azúcar, que es el endulcorante selecto, y aquí además lo tenemos rosado y blanco, de los dos tipos. Y si esto es el pasado, nos acercamos un poco al presente, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Para hablar de las... Bueno, que en todos los platos de la gastronomía actual nos podemos acercar o pedirle a ese plato, a esa receta, que nos transmita ese legado gastronómico que puede haber detrás. Muchas veces una historia de evolución, la evolución del ceviche. Aquí tenemos, comparando el ceviche y el quiniló filipinos, dos cocciones en cítrico, esa transformación del alimento por su introducción en estos ácidos.
tienen en común esa cuestión, que es una técnica que no tiene que ser exclusiva de ninguna cultura. Allí donde hay cítricos y donde hace calor o temperatura ambiente, se pueden plantear estas cuestiones. Lo interesante es ver aquí qué historia hay detrás, porque del ceviche sabemos que había un pescado conservado en principio en algunas frutas autóctonas o un licor, no sé si tuvo de eso, frutas autóctonas, ¿no? Y en determinado momento, por disponibilidad de un cítrico, acaba sustituyendo a esa fruta autóctona. Y incluso las etapas, ¿no? Sí, hablamos del autóctono, pero lleva cebolla, que la cebolla es un ingrediente que introducen desde Europa, o sea que luego hay una transformación de la receta en esa transformación de la propia gastronomía. Y muestras de esa transformación, este es el recetario que os comenté, que lo comenté el otro día, que es un gran hallazgo. En la Universidad de San Antonio de Texas hay una colección de recetarios mexicanos, fruto de una obra de un coleccionista. El más antiguo es este, de Ignacia del Mazo, de 1789. Merecería la pena leerlo en profundidad, no me ha dado tiempo, pero elegí el 13, gazpacho, digo, vamos a ver el gazpacho. Lo curioso es lo que entiende esta señora por gazpacho, porque si uno lo lee, con vinagre de castilla, o sea, se hace con vinagre, con un poco de azúcar, tantito, que me encanta esa expresión mexicana, tantito perejil, hierbabuena, menudito, los tallos de la lechuga, y se macera en vinagre, también con pan, que también el pan también aporta algo de fermentación. Aquí más que un gazpacho, luego encima me dice que se hace con pescado ya cocido y se va poniendo por capas y también se le añade pimienta, y aquí yo ya estoy viendo menos un gazpacho y más un escabeche, y sin embargo lo llama gazpacho. Es curioso. Bueno, esos son los peligros de la transmisión oral. Claro. Que realmente lo que comentabas tú antes, los recetarios los orígenes de los platos son muy ambiguos, porque hasta una historia muy reciente no ha habido una tradición escrita de las recetas. Había documentación, como has demostrado, Antonio, a través de lo que se llevaba en los barcos y demás, pero no había recetarios propiamente dichos, entonces se transmitían oralmente y claro, además muchas veces por las sirvientas, por las moriscas. Por eso que es que el origen es incierto y también la transmisión es completa. Ahora, sí, se ha descolgado. El origen de las recetas, la historia del origen de las recetas es muy incierta porque no tenían la costumbre, bastante hacían con alimentarse, de documentar cómo cocinaban esos ingredientes, ¿no? Y esta es una muestra clarísima del un poco empanada mental que llevaban con las recetas que venían del viejo mundo, transmitidas normalmente a través de las sirvientas, moriscas y demás personas al servicio de los grandes señores, y que encima pues no sabían escribir, lo escribían unos escribanos y bueno, ahí salían estas cosas, ¿no? Un mix. Y luego además incluso nos lleva a veces a indagar algunos de esos orígenes. Sí. Hablando ahora del gazpachuelo, y el siguiente es la sopa de naranja. Sí. También me recuerda a mí a la gastronomía de la zona de Málaga. Claro. Pues a saber, recuerdo el recetario que sacaron de principios del 20, editado en Manila, que aparte de algunos platos filipinos y algunos platos de cocina internacional de la época, era todo terminología, vocabulario, léxico de la zona de Cádiz y recetas de la zona de Cádiz, como lo que me estaba indicando es que el autor, que es anónimo, tenía una vinculación estrecha con esa zona de Cádiz. La verdad es que es precioso. Bueno, en esta globalización, vamos a fijarnos, llamar la atención de que esta historia, que tiene muchos platos, tiene toda una historia detrás de intercambio de cocinas de ida y vuelta.
de ricas las alubias pintas con chorizo, pero por muy españolas que las veamos, ni las alubias, o sea, los frijoles Son españoles. autóctonos, Sí. ni el pimentón que vemos en el chorizo es autóctono. En el siglo XIV tendríamos otro plato, esas hadas finas, esa olla poderida, que eran de otra forma y han transformado, en este caso por incorporación de elementos del Nuevo Mundo, la gastronomía española. Pero aquí otro caso, pues al revés, cocón de Guatemala, un pollo asado con una salsa en la que intervienen los tomates verdes, varios tomates verdes, pero también interviene el cilantro, producto introducido por los españoles, el arroz desde luego, ¿no? Más platos que traigo aquí, tengo mucho cariño a este plato y además he traído un librito ahora para circular, para comentar el adobo en Filipinas, una mezcla de gastronomía, herencias culturales y gastronómicas españolas, autóctonas, quizás chinas, pero desde luego ese laurel, ese ajo machacado y esa pimienta combinado con vinagre para macerar el cerdo, el pollo o el calamar, nos habla de gastronomía española. Total. La salsa de soja no se nos orienta hacia Chile, ¿no? Aquí vienen las empanadas, pero vamos a hablar de las empanadas, pues empanadas en Perú, en Argentina, con ingredientes de distinto origen, el sancocho, este plato cocido, mesucado, con muchos ingredientes, pero ingredientes autóctonos americanos, pero también la presencia del cilantro, carne de res, por ejemplo. Ya que hablamos de herencia y la nueva cocina andalusí, la boronía colombiana, ahí salto porque ahora lo comento más adelante, tengo otro ejemplo. Esto es la champaña española, como llega también a América, y se utiliza en América y se le van incorporando algunos ingredientes según las zonas, pero siempre relacionado con el cordero y la cría de cordero. Allí en América, donde se cría cordero, allí nos vamos a encontrar con chafaina. Plato que a mí me apasiona también como la historia que hay detrás de un chile en nogada, de ingredientes, de esa cocina del siglo de oro tan elaborada, con agridulces, de incorporar el durazno en el picado de la carne, esa salsa en nogada que me recuerda también a estas salsas de Martín Montiño, por ejemplo. Sí. Y el gazpacho, ¿qué hay más internacional de cocina de ida y vuelta que el gazpacho actual? Con pimiento y con tomate. Y aquí el caso de la boronía, acudía a la biblioteca virtual de la Real Academia de Gastronomía, porque hay un manuscrito, un libro de cocina, que está no sé dónde está el original. No sé de... Yo pienso que estará en la biblioteca. Creo que está en la biblioteca. Y en este caso es alboronía. Bueno, ahí ponemos, el título de la receta es boronía de berenjenas solas con tomates. Ya está el tomate aquí. Ya. Ya tenemos esa creación gastronómica. Un poquito para que lo veamos. Voy a saltar un poco esto porque vamos un poco justo para la gastronomía influye también el contexto histórico, el cultural, el nivel de renta, por supuesto, los grupos sociales, porque la gastronomía también es una cuestión de ejercicio, igual que el uso de las especias. Luego, según qué ingredientes y qué platos utilicemos, podemos hacer una muestra también para un análisis social. La religión como parte de la cultura va a influir en la gastronomía muchísimo, la importancia del trigo y del vino, así. Nos vamos a encontrar bueno, es que los españoles sí o sí tenían que conseguir trigo, porque no se puede celebrar misa sin tener harina de flor de trigo. No es cuestión de alimentarse, es una cuestión de fe cultural. Costará carísimo el trigo de China, pero en Filipinas hay que importar trigo porque si no, no se puede hacer misa. Lo mismo que en allí. Y eso va a incluir la gastronomía en todos los periodos religiosos, la cuaresma, por ejemplo. Y acudir a la gastronomía de las clases humildes y
y acercándonos a esa cuestión cultural, recetas de Cuaresma. Colochos de guayaba en Guatemala, pero que a mí me recuerdan muchísimo a las rosquillas hechas con azúcar. Totalmente. Aquí tenemos otra receta guatemalteca, son específicas de Cuaresma, de Guatemala. Son estos panes de yema, los alfajores, que ayer salieron los alfajores y de la cocina andalusí, y los tenemos importantísimos de la gastronomía peruana. De Argentina. De Argentina también. El chupe de vigilia, es decir, para la vigilia también en Perú. El bacalao Cuaresma de Filipinas, en concreto de Cavite, se llama así, bacalao Cuaresma. Y el bacalao con tomate, que a mí me encanta porque ¿de dónde viene el bacalao con tomate? Es el bacalao que se hace en el País Vasco, es el bacalao a la livornesa que influye, que también tiene el tomate, y con los genoveses las costas andaluzas tienen mucho. Es el bacalao de influencia veracruzana, donde el tomate, el pimiento rojo tiene mucha importancia también. Y para acercarnos al plato, podemos hablar de 1000 platos y 1000 historias. Podemos hablar de muchos, lo que pasa es que hemos elegido unos cuantos que a lo mejor son tan comunes en nuestra dieta diaria, ¿no? Que es divertido pensar en los orígenes de estos platos, ¿no? Por ejemplo, la ensaladilla rusa, que es un típico de todos los capeos que hacemos los españoles cuando salimos de casa, también se conocen en las casas. El origen de la ensaladilla rusa, ¿de dónde viene la ensaladilla rusa? Que es con patata, que evidentemente la patata no llegó al continente europeo hasta después del descubrimiento, ¿no? Pues el origen se extendió rápidamente por la Europa, rápidamente nos costó un montón, cuando se extendió fue muy rápido porque ayudó a paliar las hambrunas que tenía Europa en ese momento, ¿no? En un momento dado, en el principios del siglo XIX, un cocinero francés llamado Pépez, que estaba en Hermitage y preparaba, eran muy típicas las ensaladas de patata frías que hacía con distintos ingredientes, siempre unos ingredientes muy caros porque era un plato destinado pues a la nobleza, a los zares, entonces le ponía a esas ensaladas de patata, le ponía caviar, le ponía salmón, según la temporada le ponía carne de caza, langosta, roast beef, y a esa ensalada le agregaba mahonesa. Yo siempre diré mahonesa porque defiendo que viene de Mahón, nada de mayonesa con Y, mahonesa con H, de la isla de Mahón. A fuerza de repetirlo lo conseguiremos. Entonces le ponía mahonesa y le ponía algo de verduras, pues como zanahorias y tal. Más tarde esa ensalada se popularizó, se le fue quitando esa parte más lujosa de la langosta y demás, y bueno, pues se añadían salchichas en Centro Europa y nosotros pues ya sabemos que añadimos normalmente pues atún o otros ingredientes, pero evidentemente ellos no le llaman ensaladilla rusa, en Rusia se llama ensalada Oliver, como su creador, sin embargo en Francia le llaman la salade a la gousse, igual que nosotros, y hay ensaladillas parecidas en Italia, que es la ensalada piamontesa, y seguro que hay un montón de versiones. Como cosa curiosa os diré que en España, en la época post-franquista, pues el tema ruso no sonaba muy bien, y entonces empezó una discusión a ver cómo renombraban esa ensalada, ¿no? Y entre ensalada imperial, no sé qué, se quedaron con ensaladilla nacional. Es un nombre que perduró bueno, pues un tiempo, luego se volvió al clásico nombre que ha pervivido hasta ahora, que es ensaladilla rusa. Otro de los ingredientes que la pasta, la famosa pasta italiana, que siempre decimos pasta italiana. ¿Por qué italiana? Porque todo el mundo lo asocia con que Marco Polo fue en sus fabulosos viajes que relató, que luego se ha demostrado que no eran tan ciertos, no habla nunca de la muralla china, etcétera, etcétera.
bueno, todo el mundo lo asocia a Italia, ¿no? Pues no. La pasta, como tantas otras preparaciones, proviene de Asia, posiblemente de China, y su utilización y expansión se debió a las tribus bereberes que bajaron de pues Persia, Irán, Turquía, y desde Turquía se extendió a todo el Mediterráneo, Grecia, Italia y también España. Está datado que en España, en el siglo X, en un libro árabe que se llama Kitab al-Tabik, encontramos fideos de trigo que se llaman itrillas. Aparecen junto a otros ingredientes de diferentes recetas, sobre todo en sopas. De este nombre itrillas proviene el nombre español, que es de los árabes, evidentemente, que son las aletrías, que es como se conocían a los fideos en el Mediterráneo, donde se conserva ese nombre. En Murcia hay un guiso que se llama aletrías, evidentemente se hace con fideos gruesos, carne, patatas, otros ingredientes. Y en Portugal hay también un postre que también se llama aletría, con el mismo nombre que se conocía en España hace siglos, que está hecho con fideos y con leche y azúcar. O sea, es un postre realmente. La siguiente foto que tenemos ahí son las empanadas y las empanaditas. Traemos esto a colación porque evidentemente, además, a mí ahora me divierte que no sé, Madrid y supongo que otras ciudades de España se están llenando de tienditas de una franquicia que son empanaditas argentinas, como si las hubieran descubierto ellos, evidentemente. Y entonces me parece muy interesante hablar del término empanada. Empanada viene de empanar. Empanar quiere decir meter en masa de pan, rellenar una masa de pan para cocerla con el ingrediente que sea, o al horno o fritas. Así es que era un alimento muy popular porque era muy fácil de transportar y muy versátil por la variedad de ingredientes que se podían meter dentro del relleno, ¿no? Era un plato que usaban los pastores, una preparación que llevaban los pastores, también los viajeros, y también muy típico de la España del Quijote, ¿no? Del siglo de oro, que la gente no tenía cocinas en sus casas y se comía mucho en las calles, en los tenderetes, como se come mucho en los países del norte de África, ¿no? Y ahí ya sale en el Quijote, entra a relucir la picaresca española, que habla de que las empanadas, que era una comida o pasteles de carne o de lo que fuese, se llamaban pasteles o empanadas, te podían meter de todo, te podían dar gato por liebre. De ahí viene la famosa frase, ¿no? De dar gato por liebre, era porque en la empanada te metían gatos diciéndote que era liebre, que era muchísimo más caro. También encontramos diferentes tipos de empanadas, pues en Persia, en Armenia, las pastelas marroquíes. En Italia todo el mundo ha oído hablar de la pizza calzone, al final es lo mismo, es un relleno dentro de una masa de pan. Las pitas griegas, y también evidentemente viajó a América en su versión empanada o empanadillas, como se conocen en Perú, en Argentina. En México se conocen por las quecas o quesadillas, y en el resto de los países de América. Esto, empanadas y empanadillas, esta es la versión frita española, que esta no es tan... Yo creo que se consume más en España la frita, y esta es la típica empanada gallega, que también se llaman hornazos, se llaman de distintos nombres según la parte de España, ¿no? Esto ya entramos en el siguiente plato divertido, las cocas y las pizzas. Todos hablamos de las pizzas como otro invento italiano, pero resulta que ya los egipcios consumían una torta redonda con la forma y el color del sol, es decir, era la harina que tenía ese color dorado y la forma redonda. Y los griegos consumían esa misma torta que le llamaban maza. En realidad es una masa de pan no leudada, y sobre ella se ponen diferentes ingredientes
ya sean salados o dulces. Es una preparación muy común a todo el Mediterráneo y que muchas veces van asociadas, o se asociaban a festividades religiosas. En la península ibérica se consumen habitualmente en Cataluña, en Aragón Oriental, la Comunidad Valenciana, Baleares y también Andorra, sorprendentemente en Andorra. En Italia realmente se consumían al sur de Italia, donde estaba la zona que estaba poblada por los árabes. Y no se hicieron famosas, aunque parece que llevan toda la vida en Italia, prácticamente hasta finales del siglo XVIII-XIX, en el que se reunificó Italia y empezaron a mezclarse los sabores y las preparaciones del norte al sur. La palabra pizza quiere decir aplastar, es aplastar una masa, de ahí viene la palabra pizza. Entonces no sabemos qué es primero, si la coca y la pizza. A mí me da mucha pena que en España no consumamos cocas, porque las cocas son igual de buenas o mejores que las pizzas. Normalmente no llevan queso, ese es prácticamente el único hecho diferencial con las pizzas. Las cocas españolas normalmente no llevan queso y las italianas sí, pero el resto de los ingredientes son prácticamente los mismos. Me gustaría que se consumiéramos coca. A ver si lo conseguimos. Otro plato divertido son las... Sí, sí. Ayer no, hace 2 o 3 días he visto un reportaje, un artículo de unos murales en Pompeya, uno de los que están restaurando, que están sacando a la luz ahora, y aparece una coca plana con ingredientes, forma redondeada. Una torta redonda con la forma del sol de los egipcios. Las hamburguesas o filetes rusos. La referencia más antigua de un filete de carne picada se encuentra en el libro de Recoquinaria de Apicius, en la Roma antigua. Entonces, este era un señor, como sabéis, un patricio gastrónomo romano que vivió durante la época del emperador Tiberio y que realmente se considera, escribió un libro con las recetas que consumían los patricios romanos, que se considera el primer libro de cocina escrito como tal, porque luego las recetas se mezclaban en libros de medicina, de farmacia, etc. Pero este se llama De Recoquinaria y él describía lo que es un filete de carne picada. Los antiguos romanos, las tropas romanas, consumían habitualmente esta forma de preparar carne picada, pues porque era muchísimo más fácil de consumir que el resto de asar y demás. También hay referencia en la historia de los mongoles. Las hordas de Gengis Khan, cuando no podían detenerse a comer, se organizaban para cortar la carne en tiras, ponerlas debajo de las sillas de montar con forma de filete y con el trote del caballo esa carne se iba triturando todavía más y a la vez se iba cociendo por el calor de los animales, con lo cual los jinetes no tenían que descabalgar para comer, levantaban un poquito, iban cogiendo la carne y así ahorraban tiempo, por eso avanzaban tan rápidamente, porque no se paraban a comer, consumían pura proteína de la carne que llevaban debajo de las sillas de montar, ¿no? Entonces, esto era una forma de ahorrar tiempo y sobre todo de consumir energía. Los mongoles introdujeron en Rusia esta forma de comer la carne picada, sobre todo la carne picada de caballo, cruda, ¿no? Entonces, por eso los rusos le llaman, consumen el filete a la tártara, es decir, nuestro tartar, que es ese filete a la tártara, es carne picada, eso sí, siempre a cuchillo, porque además entonces no existían las máquinas de picar, siempre a cuchillo, que es como debe ser la carne para el tartar, y le siguen llamando, igual que nosotros, de ahí se deriva el nombre tartar, que el filete a la tártara ya lo describe Julio Verne en el libro de Miguel Strogonoff, o sea que ahí es una de las veces que en la literatura hay muchas referencias
a platos de gastronomía y una de las... No hay muchas, en ese momento había pocas, pero una de ellas es esta, la de Julio Verne. A esta preparación de carne picada en España, que se pasaba por la sartén, siempre se le ha conocido como filete ruso, el filete ruso de toda la vida que comíamos cuando éramos pequeños, antes del tema de las hamburguesas. Pero volviendo al tema de las hamburguesas, en Alemania, en el siglo XVII ya se preparaba un sándwich, sobre un pan con forma redonda se preparaba un filete de cerdo, de carne de cerdo picada, al principio también a mano, no a máquina, y se ponía sobre esa rebanada de pan. Pero luego ya en el siglo XIX, en la ciudad de Hamburgo, crean un pan redondo específico para poner ese sándwich. Eso es lo más parecido a la hamburguesa que llega hasta nuestros días a través de los inmigrantes alemanes que fueron a poblar en Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos preparaban sus propias comidas y como provenían de Hamburgo, a ese filete de carne picado que era muy rápido de comer y de transportar y de elaborar, le llamaron hamburguesa. De ahí viene el nombre de las hamburguesas que no son americanas, son alemanas, ¿eh? Luego, no sé si al final metiste la foto de la tempura o no metiste la foto. No. Bueno, las filloas, pues nada. Las filloas, que bueno, son las crepes, los frisuelos, o como queráis llamarla. Por supuesto, los franceses dicen que la inventaron ellos, pero es cierto que preparaciones a base de harina, huevos y leche con forma de tortilla plana y redonda se consumen, y casi siempre con espolvoreadas de azúcar, se consumen en muchos países de origen celta, como Inglaterra, Bélgica, Francia, España, bajo diferentes nombres, pancakes, crepes, etc. En la mayoría de los casos, al igual que nos pasaba antes con las empanadas, también se consumían en festividades religiosas, en España en concreto en la época de Matanza y en el Carnaval. Esto, pues hay dos versiones, una que evidentemente cuando los celtas iban repoblando países, pues, territorios, pues los iban trayendo, y también que su expansión se debió al Camino de Santiago, porque realmente el Camino de Santiago atravesaba todo el norte de Europa, que es donde realmente se pueden encontrar más estos platos llamados filloas o frisuelos. La cultura se hizo muy, muy común en Europa a través de todo ese Camino de Santiago, y hay muchas otras testigos de este intercambio cultural en la época medieval, pero este plato es uno de ellos. Y el siguiente plato, ¿sí? Y el siguiente plato, bueno, no es un plato, es una preparación, igual que las filloas, que nos ha parecido... Bueno, estos son los blinis, que también rusos, que se consumen dulces normalmente salados, y también es otra forma de torta redonda de masa sin leudar. Y llegamos a otro postre, que es el croissant, o medias lunas, como se les llama en Argentina, que a mí también me gusta muchísimo más que la palabra croissant, porque es una palabra española, medias lunas, y hace alusión a su origen. En el siglo XVII, bueno, es una de las historias maravillosas que circulan en la historia de la gastronomía, que dices, bueno, son ciertas, no son ciertas, pero están bien contadas y sirven para ilustrar a la gente a través de estas historias parte de la historia de la gastronomía, ¿no? Cuentan que en el siglo XVII, durante el asedio de las tropas otomanas a la ciudad de Viena, el ejército turco, el invasor, como la ciudad no se rendía de ninguna de las maneras, a pesar del asedio que llevaban ya varias semanas, decidieron excavar unos túneles para introducirse en la ciudad, pues a través de esos túneles. Pero por supuesto los excavaban por la noche porque era más disimulado, pero no contaron con que los panaderos trabajaban de madrugada. Los panaderos de Viena, al oír unos ruidos extraños en el subsuelo, dedujeron lo que estaba pasando, avisaron
a las tropas imperiales austriacas del emperador Leopoldo I y se dieron cuenta de la maniobra, repelieron el intento de invadir la ciudad y derrotaron a los otomanos. Para conmemorar la victoria, los panaderos y pasteleros vieneses realizaron un panecillo dulce con forma de media luna creciente, la misma que lleva la bandera turca. Evidentemente era de una masa más, digamos, austríaca, alemana, un poquito más consistente, un poquito más pesada, pero era ese panecillo con forma de luna creciente. Más tarde, en el siglo XIX, los franceses recrearon este pastelillo, pero con hojaldre, y le llamaron croissant, que es luna creciente en francés. De esta forma, a través de los franceses, se ha divulgado por todo el mundo, es su desayuno nacional y parte del resto del mundo. Pero, aunque meto la cuña de aunque los franceses se atribuyen la invención del hojaldre, tampoco es cierta. El hojaldre viene, igual que muchos de los alimentos que hemos comentado antes, de Persia, de Irán, y entra a través del Imperio Otomano a todo el norte de África, la cuenca mediterránea, y en España hay una cita a la primera receta de hojaldre que se conoce en el arte de bizcochería y pastelería de Martínez Montiño, que es finales del siglo XVII, principios del XVIII, y en Francia no hay una referencia escrita al hojaldre hasta finales del XVIII. O sea que, bueno, como veis, la historia de los alimentos es variada, variopinta, y todo depende de quién la cuente. Nosotros vamos a tirar el ascua a nuestro terreno porque ya nos toca, ¿no? Ahora, vale. Bueno, por ir rápidos, ¿vale? A acercarnos después de esta panorámica general a lo que son las cocinas de ida y vuelta o a lo que implica esos intercambios gastronómicos, acercarnos al pasado con la documentación, acercarnos al presente con la historia que hay detrás de cada alimento y poner en valor todas esas historias, y acercarnos a cómo transmitirlo, que ayer también surgió esta cuestión, cómo transmitir el legado gastronómico. Bueno, aquí tenemos, y vamos a continuar más adelante, y no voy a profundizar en cómo el arte también es la relación de la gastronomía con el arte, y tenemos muchas muestras del siglo de oro para conocer esa gastronomía, acercarnos a esa gastronomía de intercambios del siglo XVI y siglo XVII, y se puede uno entretener en analizar cada elemento y buscar el pimentón que hay dentro de los chorizos que hay en el cuadro de la parte superior izquierda, por ejemplo. A ver. Voy a ir rápido por avanzar un poco más y poder tener un poco de diálogo. También cómo contarlo. Y ahí me ha tocado a mí también parte acercarme a cómo transmitir ese legado gastronómico. Estos son imágenes de una exposición de la que fui comisario para divulgar la historia de la gastronomía. Además, en torno a esta exposición nos conocimos porque está vinculada a Madrid Fusión Manila, cuando estuvo Madrid Fusión en Filipinas, y ese legado gastronómico español en Filipinas, o ese encuentro de la gastronomía española, filipina y asiática, con también elementos americanos que se produce allí. La cuestión está en cómo contarlo. Si queremos transmitir la historia de la gastronomía o poner en valor la gastronomía, no nos podemos quedar solamente en un texto, en una foto. Hay que buscar formas para que llegue, y aquí pues los sentidos juegan un papel importante, de ahí que en esta exposición acudiésemos a los sentidos, a las sensaciones, a oler. También la forma de transmitirlo, porque la mejor forma de transmitir, que es, vuelvo a la carne de membrillo, y qué importancia tiene como parte de nuestra cultura,
es conseguir generar que ahora mismo, que ya se acerca una hora en la que el desayuno ha pasado, nos venga a la mente el sabor de la carne de membrillo. Y si además nos acordamos de la carne de membrillo que hacía nuestra abuela, entonces tenemos una información completa que estamos transmitiendo. Si conseguimos transmitir todo eso, conseguiremos enganchar y que la sociedad en general ponga en valor esta serie de elementos y se acuerde de las cocas y deje de pensar en las pizzas. Y bueno, aquí tengo una muestra reciente que es el Museo del Bullín. Ha tomado la iniciativa de hacer un museo y transmitir también ese legado y que no se quede solo en las elaboraciones, en la degustación, sino también ese valor cultural que tiene esa creatividad de la gastronomía actual. Proyectos, me he involucrado en algunos de ellos, que es incitar o contribuir a la creatividad gastronómica tomando como referencia el pasado. No pasa nada, o sea, podemos primero identificar cómo era la mazamorra del siglo XVI, qué ingredientes eran, cómo era el bizcocho, cómo eran las sardinas, qué había disponible, y a partir de ahí abrir la opción de la creatividad de un chef y elaborar pues un ajo blanco o utilizando el bizcocho, por ejemplo, un bizcocho hecho con las técnicas del siglo XVI y acercarlo a unas sardinas, un aceite de oliva, distintas interpretaciones, o incluso, ¿por qué no?, un menú histórico, que esto es una colaboración que hice con Andalucía Origen y Destino, acercarse a la gastronomía como valor cultural y valor turístico, porque la cultura también puede ser rentable para una sociedad, y igual que lo es la gastronomía, se puede acercar todo y se puede poner en valor un legado gastronómico y se pueden contar historias con platos, sean historias del pasado o historias peculiares. El caso es que la gastronomía los platos pueden tener una historia detrás, se puede querer contar algo a través de los platos y puede incluso haber un hilo conductor entre los distintos platos de un menú. No está mal, evidentemente el historiador no va a llegar a ese nivel, necesita la colaboración, y de ahí la importancia del diálogo y la colaboración multidisciplinar en estas cuestiones. Y no sé ya si hemos incitado a hablar de muchos temas. Me he traído aquí algunos libros que ahora cuando cerremos para ver una muestra de este tipo de cuestiones, ya que no puedo hacer una elaboración. ¿Cerramos? ¿Tenemos que cerrar ya? La anterior. Esta de julio. Es el menú que hizo de la conmemoración de la Vuelta al Mundo. Si no, los libros los puedo traer esta tarde, no tengo problema. Cerramos ahora y ya los podemos ver. Son una muestra, un recetario mexicano o novohispano del siglo XVIII, el catálogo de la exposición de sabores, cocina actual de Cavite en Filipinas, un libro muy interesante sobre las formas de entender el adobo filipino, acercándose a los sentimientos personales, a la interpretación, al estudio histórico, de reciente publicación. Muy bien. No sé si tienen ustedes alguna duda o quieren comentar algo que les haya llamado la atención. Muchas gracias. Esa es una pregunta que se presta a discusiones, porque si escuchamos a los ingleses, dirán que fue el famoso médico que hizo el experimento, evidentemente como científico ilustrado, pues puso a prueba con los pobres enfermos, a uno les daba y a otro no, para poder ratificarlo. Pero yo me acuerdo mucho aparte de referencias que me sugieren algo, hay una armada para socorro de las Islas Filipinas de 1615 que se cargó de víveres, que tenemos muchísima documentación, pero que no pasó de unos días después de partir del puerto de Sanlúcar, se hundió. Pero en los víveres hay cuentas muy detalladas y hay una partida específica de frasqueras con zumo de limón, detallando que tenía que hacerse el zumo de limón recién exprimido y combinarse con aceite e introducir en las frasqueras y las frasqueras quedaran bien selladas.
Eso no se hace para un simple disfrute del zumo de limón. Y ya por sospechar, ¿han visto ustedes la mostaza que iba en la expedición de Magallanes? Que también la hay en expediciones de Cristóbal Colón. A mí eso me llamó muchísimo la atención por la cantidad, fanegas y fanegas de mostaza. Eso es hoja de mostaza. Y tanta mostaza hay, bueno, la mostaza es prima hermana del jaramago. El jaramago es una planta silvestre muy habitual en los campos. Y casualmente la mostaza, el jaramago, son plantas muy ricas en vitamina C. ¿Sabían qué era la vitamina C? No. ¿Sabían los marineros avezados en ir a pescar a los caladeros africanos que quien comía hojas de mostaza llevaba mejor el viaje? Luego, algo había ahí, hay un pozo de conocimientos populares que están ahí y que merece la pena profundizarse. Me ha sorprendido mucho, aquí se habla siempre de todo lo que trajeron de América, la patata, el tomate, pero me ha sorprendido ver todo lo que se llevó allí y cosas que daban muy por hecho, que eran de allí, como cilantro, que son de aquí. Muy interesante. Es una cuestión muy interesante, sobre todo porque además en el cilantro, por ejemplo, son muestras de una gastronomía que puede ser muy nuestra, pero que ahora mismo no la vemos tan nuestra. Tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que nosotros llevamos la gastronomía allí y es allí donde, entre comillas, se corrompe, se adapta, se transforma. No, a lo mejor allí esa gastronomía de lo hispano, en este caso, pervive mejor allí que aquí, que la hemos perdido, porque no hay un centro de este... Claro. Igual que el idioma, o sea, hay palabras que se pierden aquí y perviven allí. Es un legado común, no es un legado nuestro que se llevan, es un legado común. Y en ese legado común hay productos allí, aquí, técnicas, platos. Las recetas de... Bueno, esto te diría, para gustos los colores. O sea, lo fundamental de los platos es que a ti te satisfagan, o sea, que te gusten. A mí me puede gustar una y a ti te puede gustar otra. Entonces, todos los ingredientes normalmente son aptos y todo depende, no hay un tipo de excelencia en hamburguesas ni hay un tipo de excelencia en cocas o en pizzas. Lo importante es que los ingredientes sean frescos, cuanto más frescos mejor, más de proximidad y que a ti te gusten, o sea, nada más. O sea, que no hay una receta tipo para nada. Ya has visto cómo se ha ido transformando a lo largo de los tiempos y cómo cada uno hace su versión. Eso es lo bonito de la cocina, es la libertad de pensamiento y de adaptación. El micrófono. El micro de mano. Gracias. ¿Se oye? Debería tenerla. Sí, se lo tiene que acercar. Gracias. Buenos días, enhorabuena la exposición fantástica de ambos. Dada mi ignorancia enorme de la historia gastronómica, he disfrutado muchísimo. Pero, repito, mi ignorancia enorme, he echado de menos mucho el enorme mundo de los quesos. Eso supongo que debe ser un mundo inconmensurable, como mantenimiento, alimento y todo eso. Y de los quesos no os he oído nada. Bueno, los quesos yo creo que en algún momento dado, en alguna de las listas que has visto de los alimentos que se llevaban, estaban los quesos. Lo que pasa es que el queso nosotros lo consumíamos, no se utilizaba tanto como ingrediente. Ahí, por ejemplo, en Canarias se utiliza como ingrediente y de eso ha pasado mucho a América, y en América también se usan quesos como ingredientes para hacer salsas y demás.
pero realmente no hay tantas recetas de esto que hemos hablado. Hemos cogido las recetas más populares porque nos parecía más divertido desmontar los mitos, ¿no? No hemos entrado a hablar de los alimentos por sí. La historia del queso es muy interesante y es verdad que, por ejemplo, en América no hay quesos curados. Normalmente son quesos blandos, quesos de fundir, etcétera, porque necesitan mucho menos tiempo para la elaboración, tienen menos frío, entonces es un mundo aparte. Tendríamos que tener una ponencia solo para los quesos, empezando por hablar de los quesos en España, que son los grandes desconocidos, porque tenemos cientos y cientos de variedades de quesos y la gente conoce 4. Si tú le preguntas a cualquiera por la calle, te va a citar 4. Y es muy triste, hay que hacer una gran labor en defensa de la variedad de los quesos españoles. Es que hay tantos temas que teníamos que seleccionar y pasar por encima. Y un poco una pincelada en concreto del siglo XVI. Sabemos por alguna fuente que aquí hay alguna partida de quesos en aceite o aceite para los quesos. Luego algunos se conservan en aceite y sabemos que lo habitual es utilizar la leche de cabra y de oveja en el sur, que es lo que abastece la mayor parte de estas flotas. La vaca normalmente es vaca de carne. Suelen ser curados porque se conservan mejor, lógicamente. Bueno, pues si no hay más dudas, si no hay más preguntas, paramos un ratito, paramos unos 25 minutos aproximadamente y volvemos ahora a las 12 y un poquito, ¿vale? Muchas gracias por su atención.